Ahora procedamos a ver la parte práctica del tema de funciones. Digamos que queremos tener una función para hallar si un número es par o impar. De modo que tendremos una función que retorne un booleano indicando verdadero si el número enviado por parámetro es par y que de lo contrario retorne falso. A esta función llamémosle espar y digamos que recibe como parámetro un entero al cual le llamaremos número. De modo que en el cuerpo de esta función tendremos una condición. Mediante if vamos a determinar que si el residuo que se obtiene en la división de ese número y el número 2 es 0, pues este número que me enviaron por parámetro es par. Y recuerden lo que habíamos visto anteriormente. Este operador módulo me halla el residuo de una operación. Pongamos por ejemplo que me envíen un 4 como parámetro. Si yo divido este número entre 2, pues me queda que 4 entre 2 me da a 2, 2 por 2, 4, y evidentemente esto me da a mí como residuo 0. Como el residuo de dividir este número que me enviaron por parámetro entre 2 es 0, a partir de ahí yo infiero que este número es par. De lo contrario, si me envían un número, digamos 7, el cual al ser dividido entre 2, este no me da 0, en este caso fíjense que al dividir 7 entre 2 tengo un residuo de 1, pues por este residuo podemos determinar, podemos inferir que este número no es par. Es por esto que vamos a decir que si el residuo del número que me enviaron por parámetro entre 2 es 0, pues retornaremos true, indicando que evidentemente el número es par. De lo contrario, else, si no se da esa condición, es decir, si el residuo que se obtiene en el resultado de la división entre ese número y 2 no es 0, pues entonces retornaremos falso. De modo que aquí, en la función main, probemos esta función espar, vamos a invocarla y vamos a hacer uso de esos valores que esta función me está retornando. Para esos fines, vamos a declarar una variable de tipo entero que se llama número. Tomen en cuenta de que a pesar de esta variable se llama número, igual que este parámetro, pues realmente no tienen que ver uno con otro. Es decir, los nombres pudieron ser distintos. Muy bien, pues vamos a capturar mediante el teclado, mediante el objeto cin, digamos que lo que se capture por el teclado lo vamos a almacenar en esa variable que se llama número. Y mostremos en pantalla un mensaje que diga introduzca un número. Posteriormente, cuando el usuario haya introducido un número, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que si ese número que él me introdujo es par, pues entonces vamos a presentar un mensaje que diga que ese número que él introdujo es par. Y pongamos acá un salto de línea que lo pongo con end L en el caso de C++. De lo contrario, si esa función que se llama espar no me retorna verdadero, pues entonces vamos a decir que número no es par. Y pongo de nuevo el salto de línea. Una aclaración que es importante hacer es que esto se lee exactamente igual a que si dijéramos if es par, le paso como parámetro el número, es igual a true, pues ejecuta lo que esté dentro de llaves. Es decir,
que aunque yo no especifique que si ese valor es igual a true, se sobreentiende, porque el if evalúa lo que me retorna la función SPAR. De modo que si lo que se ejecuta SPAR es verdadero, él va a ejecutar eso. Y recuerden que si quiero negar, si yo quisiera que lo que se ejecute adentro del if se cumpla si y solo si esta función me retorna un valor falso, pues lo hago con la negación. Yo puedo decir que si no es par, fíjense el signo de admiración, si no es par, haz lo siguiente. Y tengan pendiente que ese signo de admiración, pues evidentemente es lo mismo que yo decir que si es par es igual a falso. Estas consideraciones ya lo hemos visto en el tema de condicionales, pero creemos que es importante volver a tocarlo, ya que es la primera vez que en una condicional estamos llamando a una función y que el resultado de esa condicional depende directamente de lo que nos retorne esta función que hemos creado. Muy bien, pues ya para finalizar y finalmente ejecutar este código, pongamos un punto y coma que se nos había faltado de aquí y finalmente procedamos a compilar y a ejecutar esta aplicación. Vemos aquí al ejecutar cómo en efecto me dice que introduzca un número. Pongamos aquí un 7. Fíjense que al ejecutarlo me dice que evidentemente 7 no es par. Vamos a ejecutarlo nueva vez. Pongamos un 2, el cual sí es un número par. Y fíjense cómo en efecto me dijo que 2 es par. Entonces, tenga pendiente que las funciones me van a ayudar, tal como vimos en la parte teórica, a reutilizar el código. Ese código repetitivo que vamos a utilizar en diferentes partes del código, pues podemos reutilizarlo. Y cada vez que yo quiera saber, en este caso específico, si un número es par o no, pues puedo hacer uso de la función SPAR. Si tengo que hacer esa operación de determinar 100 veces si un número es par o no, pues simplemente hago 100 veces una llamada a esa función sin tener que repetir el código. En cuanto a la sintaxis válida de cómo nombrar o dónde nombrar estas funciones, es importante tener en cuenta lo siguiente. En los compiladores que siguen el estándar de ANSI C, pues si voy a invocar una función, debo de declararla antes de la llamada a esta. Es decir, fíjense como en este caso, nosotros declaramos la función SPAR arriba y luego abajo en la función main, cuando ya estamos llamando a esta función, ya el compilador sabe de quién me estoy refiriendo. Tomen en cuenta que C++, como herencia de C, es un lenguaje que es interpretado linealmente. Es decir, que él va leyendo línea por línea. De modo que como él leyó desde el inicio, desde el principio, ya cuando él llegó a este punto, ya él sabe quién es la función SPAR. De lo contrario, si yo hubiese puesto la función main de primero, pues al llegar a este punto, él no supiera quién es la función SPAR, ya que no ha leído ninguna función que diga SPAR. Yo tengo una alternativa. Yo puedo hacer lo que se llama una declaración implícita de una función, lo cual significa que vamos a decir aquí arriba que tenemos una función que se llama SPAR y que recibe un número. Pongo aquí un punto y coma. De modo que cuando se esté leyendo este código, cuando el compilador esté tratando de convertir esto en un archivo ejecutable, pues al inicio ya él sabe que hay una función que retorna un booleano que se llama SPAR y que recibe como parámetro un número entero. De modo que cuando llegamos a este punto, ya él sabe a quién nos estamos refiriendo y finalmente toma el cuerpo de esa función de aquí abajo. Es importante también tener en cuenta que, como mencionamos anteriormente, estas consideraciones
suceden solamente en aquellos compiladores que cumplen con el estándar ANSI C. No obstante, hay algunos compiladores que no cumplen con este estándar, y a pesar de que usted no haga esto que hemos mencionado, en el caso de que usted no lo declare implícitamente y ponga, en este caso en específico, main antes que la función SPAR, pues puede ser que funcione. No obstante, nuestra recomendación es que usted se apegue a los estándares definidos por esa institución de estandarización llamada ANSI, de modo que el código que usted produzca pueda compilar en cualquier compilador de C.